En la Biblia Reina Valera nosotros encontramos una parte que se llama el glosario y dice de esta manera en cuanto a lo relacionado al nombre de Dios. Dice Jehová, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo que carecía de vocales escritas, las consonantes son YHVH. Por respeto dejó de pronunciarse y en su lugar se leía Adonai, que significa el Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales E, O y A, solo como contraseña cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales y así resultó la forma latinizada Jehová, de donde viene Jehová. Los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé. Su significado se asocia con la idea de ser o existencia. Recordemos que la primera escritura publicada en español, la primera que se terminó de imprimir en español, fue en el año 1569 por Casiodoro de Reina. Y cuando los latinos hicimos uso de la primera Biblia en nuestras manos, fue la de Casiodoro de Reina, y esa versión es donde aparece por primera vez la palabra Jehová, porque dice acá en el glosario que en su lugar se leía Adonai, en su lugar se leía Adonai, el Señor, y dice que para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales E, O y A solo como contraseña. O sea, era una contraseña, no era algo auténtico, algo original. Dice, cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo en los medios cristianos, dice, o sea, en los medios cristianos, dice que empezó a leerse desde fines de la Edad Media. O sea, al principio de la Edad Media y a mediación de la Edad Media no se leía de esta manera cuando alguien hablaba de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. No hablaban de esa manera al expresarse en relación al nombre de Dios, sino que dice que aquí empezó a leerse a fines de la Edad Media. ¿Y qué pasa? Eso fue en la primera versión que fue publicada en español para todo Latinoamérica. Fue traducida por Casiodoro de Reina, y esa es la que todos nos familiarizamos y creímos que era auténtica y que era infalible por ser la palabra de Dios. Pero recordemos, la palabra de Dios es infalible, pero las traducciones que han sido por los hombres han tenido muchas fallas, ¿verdad? Muchas versiones. Pero ellos mismos, o sea, la misma versión Reina Valera, en la versión 2000, ellos dicen así en los cambios importantes que hicieron en esa versión, la versión del año 2000. Cabe mencionar que en las primeras impresiones que sacaron de la versión 2000 traía una página, ¿verdad? Una página al inicio de la Biblia. Entonces ahí ellos decían cambios importantes, y en uno de esos cambios importantes habla algo en referencia al nombre de Dios, de lo cual esa versión 2000 ya no lo traía. Podemos decir acerca de ello en los cambios importantes, dice así: no más eterno, ahora Señor. En las primeras ediciones de esta nueva Reina Valera habíamos empleado el nominativo eterno en vez de Jehová, por tres razones. Porque Jehová es una transliteración inexacta, por ser un vocablo extraño al idioma español, y porque no expresa nada. ¿Cómo dice? Habíamos empleado el nominativo eterno en vez de Jehová, por tres razones. Porque Jehová es una transliteración inexacta, por ser un vocablo extraño al idioma español, y porque no expresa nada. Dice que Jehová no expresa nada. La misma Reina Valera, año 2000, en la primera página, en las primeras ediciones,
traía esta información. Posteriormente se compraron más escrituras que traían esta información, más Biblias, y la sorpresa fue que ya no traía esa información. Pero nosotros capturamos la pantalla para que quedara testimonio de esa información que la misma Reina Valera expuso en la versión 2000. Entonces, también sigue diciendo, ahora para expresar el augusto nombre de Dios, esta revisión del año 2000 sigue el modelo del Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento cita algún pasaje del Antiguo que tiene el tetragrama hebreo YHWH, no dice Jehová, sino Señor. Este es el estilo actual de la nueva Reina Valera 2000. Toda esta información la tenía en la primera página de esa versión año 2000. Posteriormente, cuando siguieron editando más Biblias, esa página fue omitida porque no iba de acuerdo a los reglamentos que ellos se sujetan. Entonces, primeramente ponen que Jehová era el nombre de Dios y dicen que fue un invento de hombres, solo como contraseñas, y que empezó a leerse a fines de la Edad Media. Posteriormente, ellos explican que el nombre de Jehová no expresa nada, por ser un vocablo extraño al español. Así dice, que no expresa nada. Por tres razones: porque Jehová es una transliteración inexacta, por ser un vocablo extraño al idioma español, y porque no expresa nada. Entonces, la gran mayoría, dice, de las versiones bíblicas siguen también este modelo natural del Nuevo Testamento. Por ejemplo, menciona algunas, esta página menciona, entre estas versiones se halla la versión Rey James. Esa es una de las versiones que no menciona Jehová, sino que Señor. Y dice la nueva versión internacional, o sea, como la conocemos nosotros, la NBI. También la versión estándar revisada, la nueva Biblia española, la Biblia de las Américas y otras 20 versiones más no hablan de Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen acá que no expresa nada. Entonces, si nosotros vemos cómo mencionan los judíos a Dios, generalmente dice los judíos religiosos se refieren a Dios como Hashem. Al mencionar Dios, ellos se expresan de la manera que sigue. Dicen Hashem, o sea, literalmente significa el nombre, mientras que en oración el tetragramatón se sustituye por la pronunciación Adonai, que significa mi Señor o mi maestro. Entonces, los judíos no mencionan Jehová. Ellos, en lugar de mencionar el tetragrama, dicen Hashem. Y cuando dice que ellos están en la oración, el tetragramatón lo sustituyen por Adonai. ¿Cuándo finalizó la Edad Media? Dice que la Edad Media finalizó en el año de 1492. Y en ese tiempo de fines de la Edad Media surgieron muchos cambios. Dentro de tantos cambios que se dieron en ese tiempo, en esa edad, en el año 1492, no solo se inventaron el nombre de Jehová, sino que surgieron muchos cambios. Como por decir así, en ese tiempo fue el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta. Eso sucedió a fines de la Edad Media. Dice que en esa fecha, dice que fue la caída de Constantinopla. También fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta. O sea, el periódico tuvo muchos cambios en ese tiempo. Y también con la invención de la imprenta. También dice qué avances surgieron en ese tiempo, en el tiempo que se inventaron introducir 3 vocales al tetragrama, cosa que los judíos, aún mencionar el tetragramatón, para ellos no es correcto, sino que ellos sustituyen el tetragramatón, que se lee Yahweh,
ellos lo sustituyen por Adonai, que significa Señor. Aún los judíos, ellos respetan el tetragramatón. Y ahora vienen los hebraístas, los estudiosos, los masoretas de ese tiempo, le introducen 3 letras. Pero a finales de la Edad Media se empezó a leer de esa manera Jehová en la Biblia de Casiodoro de Reina. En esa Reina Valera es la primera Biblia donde introdujeron la palabra Jehová, que fue un invento de hombres. Entonces, ¿cuáles cambios surgieron en ese tiempo? No solamente que inventaron el nombre de Dios, que era Jehová, sino que dice que el periódico experimentó avances tecnológicos importantes, incluyendo la adopción de la pólvora. Oiga, la pólvora, la adopción de la pólvora, la invención de los molinos de vientos horizontales, gafas, relojes mecánicos y molinos de agua, técnicas de construcción, estilos góticos, castillos medievales y mejoras en la agricultura. Todos estos cambios sucedieron a finales de la Edad Media, incluyendo que inventaron que el tetragrama significaba Jehová, el nombre de Dios. Entonces, ellos mismos en el glosario, ellos mismos dicen así. Dice, en el hebreo primitivo que carecía de vocales escritas, las consonantes son Y, H, BH. Por respeto dejó de pronunciarse. Hasta la actualidad los judíos no mencionan el tetragramatón. No lo mencionan, sino que ellos dicen Hashem, refiriéndose cuando quieren decir el nombre. Pero cuando en la oración ellos expresan a Dios mencionando el tetragramatón, ellos dicen Adonai, que significa Señor. Entonces dice, para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales E, O y A solo como contraseña cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. Entonces, eso es muy nuevo. Aún a mediaciones de la Edad Media o al inicio de la Edad Media, nadie de los que hablaban de la Biblia, nadie que hablaba de la Biblia conocía ese nombre Jehová. Ese fue un invento de los hombres. Aquí quedó testimonio en el glosario. Entonces, dice la palabra de Dios, hay que hablar conforme está escrito. Y muchos temen al decir que no pueden dejar de mencionar a Jehová porque le están quitando la Biblia. Y no, al contrario, si uno habla conforme está escrito, debe hablar conforme al original, no conforme al invento de hombre. Antes no leían de esa manera, pues solo aparecía el tetragramatón, o sea, las 4 consonantes de la representación del nombre sagrado de Dios, el tetragramatón, YHWH. Eso era lo original. Y que ellos al pronunciarlo, lo pronunciaban Yahweh. Era la pronunciación, no que era el nombre, la pronunciación de esas consonantes. Posteriormente fue que inventaron introducir esas 3 vocales tomadas de Adonai. Entonces, generalmente los judíos religiosos se refieren a Dios como Hashem, ¿verdad? Al referirse al nombre de Dios, mientras en oración el tetragramatón se sustituye por la pronunciación Adonai, que significa mi Señor o mi Maestro. Entonces, en 1492 finalizó la Edad Media. Entonces, en ese tiempo hubieron muchos cambios como los que ya mencioné, pero también hay otra información en cuanto a los cambios que han hecho en relación a las 4 consonantes. Hay otra información como competencia para ver quién tiene la verdad. Dice así, ahora bien, aún las Biblias católicas usan el nombre de Yahvé, ya no Yahweh, no que Yahvé, ya es una transliteración. O sea, otra transliteración, no es lo exacto, porque lo exacto era YHWH y en hebreo, y se leía de derecha a izquierda, y sin embargo ya en la forma castellana o la forma español se lee de izquierda a derecha y lo pronuncian Yahvé. Dice, ahora bien,
Aún las Biblias católicas usan el nombre de Yahvé y no el de Jehová. ¿Está bien?, preguntan. Está bien, porque todos los hebraístas modernos, los que estudian el idioma hebreo, están de acuerdo que la manera original, oiga, ¿cómo dice? Están de acuerdo porque la manera original y primitiva de pronunciar el nombre de Dios debía haber sido Yahvé y no Jehová. Entonces ahí vemos nosotros que los hebraístas modernos, los estudiosos, los masoretas actuales, los modernos, ellos llegaron al acuerdo que la forma correcta para pronunciar el nombre de Dios era Yahvé y no Jehová. Aún ellos llegaron a un acuerdo porque no era la pronunciación exacta aún, porque solamente el sumo sacerdote podía mencionar el tetragramatón, y ese sonido o esa pronunciación exacta del tetragramatón se perdió. Nadie supo con exactitud cómo era la pronunciación exacta, porque solamente el sumo sacerdote era el único que podía mencionarla. Entonces, ni los judíos modernos lo mencionan. Y si no lo mencionan es porque tienen un sumo respeto al tetragramatón. Ahora ya no se diga que las demás personas en el tiempo moderno y respetaron el tetragramatón, lo adulteraron, hicieron un nombre híbrido del tetragrama que es original, le fusionaron 3 letras en representación del nombre de Dios, fusionaron 3 vocales, ¿verdad? Tomadas de Adonai, o sea, del Señor. Entonces, ¿quién le puso las vocales al nombre de Jehová? ¿Quién le puso las vocales al nombre de Jehová? Dice, entonces, ¿cómo adoptaron los antiguos escribas a Jehová como nombre escogido para Dios? Durante siglos el texto hebreo original del Antiguo Testamento fue traducido a diferentes idiomas, lo que resultó en que YHWH se leyera como JHBH, y los masoretas de la Edad Media agregaron vocales a las consonantes. ¿Se da cuenta? Fue invento de hombre. Y al tener en nuestras manos en toda Latinoamérica la Reina Valera, todos hemos creído de que era sagrado, original y puro, ¿verdad? Y sin embargo ellos mismos dejan testimonio en sus escritos que fue un invento, fue solamente como una contraseña para poder mencionar supuestamente el nombre de Dios. Entonces dice que los masoretas de la Edad Media agregaron vocales a las consonantes, ¿verdad? Los masoretas, ¿quiénes eran? Los masoretas eran los grupos de eruditos judíos que trabajaban entre los siglos 7 y 10 en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén como sucesores de los escribas, con la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las Sagradas Escrituras. Eran personas estudiosas que querían ellos forjar libros fieles de mucha confianza para la lectura de la palabra de Dios. Pero ellos en ese tiempo, cuando inventaron hacer esos cambios de introducirle las vocales, cometieron un gran error, porque el nombre o la representación del nombre de Dios en el tetragramatón es tan sagrado que ni los judíos actualmente lo mencionan. Ellos, para dirigirse a Dios, repito, dicen Hashem, y cuando se refieren a él en oración, dicen Adonai, sustituyen YHWH por Adonai. Ellos tienen un sumo respeto, y los hombres hoy en día tienen el valor de introducirle 3 vocales para decir este es el nombre de Dios. Consideramos que eso es un abuso del ser humano. El ser humano ha ido más allá, le ha metido manos a lo original para desviar la mente de muchos, pero con un propósito de confundir a las personas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Jehová y Yahvé? Dice así, según los estudiosos, la forma posiblemente, oiga, aún los estudiosos no aseguran
Y ahora muchos cristianos, diciéndose ser apostólicos, diciendo ser de la fe en Jesús, diciendo ser de la doctrina primitiva, mencionan Jehová. Y Jehová no lo mencionaron los apóstoles, Jehová no lo mencionaron los profetas, Jehová no lo mencionó el Señor Jesús cuando hacía referencia de algún escrito en el Antiguo Testamento. Pero ahora muchos diciendo ser apostólicos o ser apóstoles y profetas, o muchos siendo de la fe en Jesús, mencionan Jehová, algo erróneo, algo que hay testimonio de que ha sido compuesto, ha sido añadido. Dice que según los estudiosos la forma posiblemente, oiga cómo dice, posiblemente más cercana al original. Más cercana, no dice que es la correcta. Es la más cercana al original del nombre de Dios es Yahvé. Y la palabra Jehová fue el resultado de unir inadecuadamente las consonantes del nombre de Dios con las vocales de hebreas del término Adonai, que significa Señor, intentando darle de esta manera una pronunciación. ¿Qué dice ahí? Dice allí, y la palabra Jehová fue el resultado de unir inadecuadamente. No era apropiado, no era correcto, no era adecuado. Dice, fue el resultado de unir inadecuadamente las consonantes del nombre de Dios con las vocales hebreas del término Adonai, intentando darle de esta manera una pronunciación. Se puede ver ahí el gran error. Queriendo hacer bien, hicieron mal. Y así engañaron a muchas gentes, que el nombre de Dios en el antiguo tiempo era Jehová. Y eso no lo dice la palabra de Dios. Si usted recuerda cuando el Señor Jesús citaba un pasaje del Antiguo Testamento, cuando le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesús fue bien específico, bien categórico en decir escrito está. Entonces, eso da a entender que esa palabra Jehová no existía. Eso no es auténtico, eso no es sagrado. Eso es invento de hombres. Los masoretas, los escribas de ese tiempo de la Edad Media, inventaron la palabra Jehová. A esas consonantes de la representación del nombre de Dios le introdujeron 3 vocales de Adonai. Fue un invento. El Señor Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ¿qué dice más adelante? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Dice al Señor tu Dios, no dijo a Jehová tu Dios. Entonces, ¿por qué? Hay una sencilla pregunta que hacerse uno mismo. ¿Por qué, a excepción de la Biblia de los Testigos de Jehová, que ellos la han manoseado, ellos la han manipulado como han querido, a excepción de esa Biblia? Pero ninguna Biblia menciona a Jehová, de ninguna versión en el Nuevo Testamento. Ninguna Biblia menciona a Jehová en el Nuevo Testamento. Y ahí la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque eso fue un invento moderno. Eso es un invento a finales de la Edad Media. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de hablar conforme está escrito. Y cuando está escrito Jehová en la Biblia, usted piensa que eso es sagrado, que eso es de parte de Dios, que eso fue por hombres inspirados de Dios. No, eso fue un invento de hombres mortales, de hombres que no tuvieron la dirección de Dios, que fueron perturbados para cambiar el enfoque de la predicación de la palabra, para cambiar el enfoque de la creencia hacia Dios. Fueron hombres que fueron perturbados y que quisieron o adulteraron, no es que quisieron, adulteraron la representación del nombre de Dios en el tetragramatón. Lo adulteraron, o sea, lo hicieron un nombre híbrido. Dice así, en el caso de los evangélicos, dice aquí otra información, en el caso de los evangélicos es
Esta conmemoración es debido a que el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina. ¿Desde cuándo se empezó a leer Jehová? Desde el año 1569 en las Biblias traducidas al español por primera vez. Desde ahí quiere decir que en el año 1500 hacia abajo, hasta la era cristiana, a la era de la iglesia primitiva, desconocían. Ellos nadie mencionaba. Y sin embargo, hoy en día muchos creen que aquello es puro, que aquello es legítimo, que aquello es correcto y dicen, no, porque si nosotros le quitamos a la palabra de Dios, va a ser quitada nuestra parte de las promesas de Dios, va a ser quitada nuestra parte del libro de la vida, o vamos a ser expulsados o vamos a ser borrados del libro de la vida si nosotros le quitamos, no vamos a tener parte. Entonces no, eso fue un invento del ser humano, ese fue un invento. Entonces esa es la razón por la cual nosotros actualmente no creemos, no mencionamos y sabemos que no es correcto que Jehová es el nombre de Dios en el antiguo tiempo. ¿Cómo hablan los judíos actualmente? Los judíos ni aún el tetragrama lo mencionan, mucho menos Yahvé, que es una transliteración fonética, es una transliteración, es el sonido de aquellas consonantes, ni es el nombre, sino que es la forma de cómo leer el tetragrama. La forma como leer el tetragrama es Yahweh, pero al español lo han traducido como Yahvé. Ni esas dos formas es la correcta tampoco, sino que ellos lo sustituyen por Señor, porque lo tienen por sagrado. Pero ahora los masoretas del tiempo moderno, ellos le dieron vuelta, hicieron como quisieron al tetragrama, y así muchos gentes, unos por ignorancia y otros por capricho, siguen mencionando a Jehová, porque esa información es muy evidente que fue un invento. O sea, ellos, los judíos, en aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, o aún en el tiempo moderno, el tiempo actual, ellos no mencionan Yahvé ni Yahweh, mucho menos Jehová. Ellos dicen Señor en el idioma de ellos, dicen Adonai. Por lo tanto, ellos no mencionan a Jehová. Nosotros, como la iglesia primitiva que el Señor dejó fundada en Jerusalén, los apóstoles no mencionaron a Jehová, la iglesia primitiva no mencionó a Jehová, ni el Señor Jesús mencionó a Jehová, ningún apóstol, ningún pastor, no hay ningún registro en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que mencionaron a Jehová. Si los judíos no mencionan a Jehová, ¿por qué lo vamos a mencionar nosotros? Ellos dicen Señor. Por lo tanto, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, donde aparece YHWH en el original, ellos dicen Adonai. Así decimos nosotros también. Nosotros decimos Señor. Señor. ¿Por qué? A un Casiodoro de Reina, ellos mismos, más adelante, ellos aclaran que por qué razón ya no más Jehová. ¿Cómo dice? Vamos a retornar. Dice así, no más eterno, ahora Señor. En las primeras ediciones de esta nueva Reina Valera habíamos empleado el nominativo eterno en vez de Jehová por 3 razones. ¿Cuáles son las 3 razones? Dice así la primera. Por 3 razones. Porque Jehová es una transliteración inexacta. Esa es la primera. Es una transliteración inexacta. O sea, no está correcto. Y dice, por ser, la número 2, por ser un vocablo extraño al idioma español. Número 3, porque no expresa nada. ¿Por qué no expresa nada? Porque es un nombre híbrido. Es una invención de hombre. Es un arreglo de hombre. Es un invento de hombre. Eso no quiere decir nada. Entonces, los judíos no mencionan Jehová, sino que dicen Adonai. Adonai. Entonces, nosotros también, cuando leemos el Antiguo Testamento, no mencionamos Jehová porque es
está adulterado. La representación del nombre de Dios está adulterado y no podemos nosotros seguir repitiendo mentiras, porque dice la palabra de Dios que el que ama y practica, o sea, dice que el que hace y ama la mentira, ambos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El que la hace y el que la ama, o sea, el que la hace y el que la cree y la practica, ambos. Unos crearon esa mentira que YHWH es Jehová, y otros la creen y la predican y la defienden, habiendo tanta información que eso no fue dado del cielo, eso es de los hombres. Entonces, ¿qué dice? La gran mayoría de las versiones, oiga cómo dice, la gran mayoría de las versiones bíblicas siguen también este modelo de natural del Nuevo Testamento. Y repito, dice, en estas versiones se halla la versión Rey James, la nueva versión internacional, la versión estándar revisada, la nueva Biblia española, la Biblia de las Américas y otras 20 versiones más. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un despertar, hay un conocimiento, hay un entendimiento, ya nada queda en oculto, todo lo que ha sido mentira queda al descubierto. Ay de aquel que quiere seguir en la mentira, ay de aquel que quiere seguir con los dogmas, con lo que el hombre se inventa y dice que eso hay que tenerle una gran fe, una gran confianza. Eso no debe de ser así en la iglesia actual que se dice ser primitiva. Eso es un error, seguir repitiendo la mentira, el invento de un hombre que no fue con visión de Dios. El nombre que vino del cielo fue dado o anunciado por los ángeles. El nombre que vino del cielo es Jesús. En nuestro idioma es Jesús. Entonces, pero Jehová fue un invento de hombres. Es necesario compartir estas grandes verdades. Esto es profundo. Cada quien puede investigar de dónde viene esta palabra, quién la inventó, en qué tiempo, con qué propósito, ¿verdad? Y cuál es el propósito de esa invención. De hacer creer que Jehová en el Antiguo Testamento es el Padre de Jesús en el Nuevo Testamento. Que Jehová, ¿cuál es el invento? ¿Cuál fue el propósito? Que Jehová es uno y Jesús es otro. Ese es el propósito que el enemigo quiso alcanzar con la invención de este nombre híbrido, de este invento de hombres. Ese es el propósito, hacer creer a la gente que Jehová es uno y que Jesús es otro, hacer creer a la gente que Jehová es el Padre y que Jesús es el Hijo. Así quiso el enemigo y lo ha logrado, engañar a muchos, pero es tiempo de despertar. El único nombre que ha sido dado a los hombres, como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Oiga, no hay otro nombre. ¿Y por qué ahora los cristianos están mencionando dos nombres? Erróneo, porque Casiodoro de Reina así quiso traducirlos al español, las primeras Biblias que todos los latinos tuvimos en las manos. Y todos nos familiarizamos solamente con esa versión. Ahora bien, hay una competencia, una rivalidad. Dice, los evangélicos dicen Jehová y los católicos dicen Yahvé. ¿Cuál es lo más original? Yahvé, dicen Yahvé. Porque los hebraístas han llegado a un acuerdo que la forma más apropiada o la forma más correcta o la que se apega es Yahvé, al original. Entonces es un error seguir creyendo en ese nombre falso. Es un error seguir creyendo, repitiendo, defendiendo y mencionando. Dice en el Antiguo Testamento, nombres de otros dioses no mentaréis o no mencionarás nombres de otros dioses, porque Él es celoso.
Los profetas no mencionaron Jehová. Usted lo lee Jehová porque así fue la traducción al español por primera vez. Así lo metieron con ese error. Por eso usted lee que Jehová dice, pero en el original no dice Jehová. Ahí aparece el tetragramatón. Y el tetragramatón no se lee, ni mucho menos significa ni es Jehová. La pronunciación exacta se perdió. Nadie sabe con exactitud cómo la mencionaba el sumo sacerdote, que era el único que podía mencionarlo. Por lo tanto, es necesario despertar y no seguir en el error. Que el Señor Jesús les bendiga.